conferencia de prensa de los ministros Kicillof y Timerman. Es un caso que concita el interés de la comunidad internacional, que ha sido ya caracterizado como una verdadera persecución de un minúsculo grupo especulador que busca de esta manera conseguir ganancias siderales y con eso al mismo tiempo poner en jaque una reestructuración, un proceso de diálogo y negociación que ha tenido Argentina con todos los acreedores de buena fe que quisieron realmente arreglar el tema del default 2001 sin comprometer las posibilidades de Argentina de seguir creciendo. La unanimidad muestra que el caso argentino es un caso que tiene implicancias inmediatas para la República, que beneficiaría a muy pocos, ni siquiera es al sector financiero en su conjunto, sino que precisamente tiene consecuencias, como se ha dicho hoy, en la arquitectura financiera internacional y en el sistema internacional de pagos y de endeudamiento. De forma tal que es para nosotros un día muy satisfactorio. Nuevamente vinimos acá, nos reunimos con los demás países y aquello que nos cuesta tanto hacerle entender tanto al juez y al sistema judicial norteamericano acerca de las implicancias generales, sistémicas y de los problemas que hay con respecto a esa sentencia en la comunidad internacional, particularmente hoy América Latina y el Caribe. Lo que hemos encontrado es un abrazo de solidaridad, de acompañamiento y de acción, porque se ha sacado una muy importante declaración con respecto a la situación que está en plena consonancia con lo que viene diciendo la República Argentina. Si me dejan agregar algo, ustedes van a ver que la resolución habla sobre la necesidad de que se permita que los flujos de pagos sean realizados, que no se pongan impedimentos a la realización de esos pagos. Eso creo que es muy importante, hay que resaltarlo, porque es lo que viene pidiendo la Argentina, que nos dejen pagar lo que corresponde. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Le pedimos a los señores periodistas que se presenten con nombre, medio y que sean preguntas concretas y tengan en cuenta la brevedad por el tiempo que necesitamos para volver a la Argentina. Empezamos. Sí. Esperen el micrófono, por favor. Gracias. No, es la posición que tiene Estados Unidos. Las relaciones bilaterales son mucho más amplias que su posición que han expresado hoy. Sin embargo, también, como le he manifestado varias veces en reuniones con funcionarios de Estados Unidos, año tras año emite distintos informes sobre temas domésticos de los países, de casi todos los países del mundo, entre ellos la Argentina. Por eso llama la atención que cuando una vez la Argentina y los demás países de América Latina y el Caribe cuestionan una acción que se desarrolla dentro de los Estados Unidos manifiesta que se abstiene, ¿no es cierto?, que se abstiene de participar y que pide, como pidió el otro día, que no se hable del tema. Me llama la atención porque digo, si hay un país que ha realizado informes en general críticos sobre el accionar de otros países, ha sido los Estados Unidos. No obstante lo cual, nosotros mantenemos buenas relaciones bilaterales con los Estados Unidos, en muchos aspectos, en muchos coincidimos, en otros no coincidimos, pero el diálogo es permanente, es fluido y continuará siendo de la misma manera. Siguiente pregunta. Buenas tardes, soy Paula Lugones del diario Clarín. Quería preguntarle con respecto a las negociaciones que comienzan el lunes, ¿quién va a ser parte de la delegación argentina que viene aquí a Nueva York? Y a la vez, ¿qué está dispuesto a ofrecer la Argentina en el término de estas negociaciones que ustedes plantean de que sean equitativas y justas? ¿Qué estarían dispuestos a ofrecer? Y a la vez, ¿qué sería para ustedes una negociación equitativa y justa? ¿Qué esperan de la otra parte? Con respecto a la delegación, todavía no está definida.
sí va a ser una delegación de funcionarios. Quiero aclarar, aunque la cuestión puede parecer sutil, a qué obedece esta reunión. Y básicamente el juez Griesa, desde nuestro punto de vista, viendo la imposibilidad de la aplicación inmediata del pago tal cual lo preveía, empezó a declararse propenso a que existiera un diálogo y designó a un delegado mediador, el señor Pollack, para que mantuviera ese diálogo, para que iniciara ese diálogo. El señor Pollack se puso en contacto con nuestros abogados y requirió que vinieran autoridades de la República Argentina. Así que estrictamente hablando no va a ser una reunión con la otra parte, sino que va a ser una reunión con el señor Pollack. El señor Pollack empezó en un encuentro y algunas comunicaciones a interiorizarse sobre el tema, un tema que tiene toda la complejidad que a esta altura supongo que los cronistas conocen, y empezó recién a interiorizarse. Ahora va a conocer directamente de boca de los funcionarios argentinos cuáles son los elementos para tener un diálogo que nosotros creemos que permiten hacerlo en condiciones, no lo hemos llamado en algún momento, y lo ha hecho la prensa, también extorsivas, ¿no? Porque en algún momento hablamos de los tiempos, solicitamos un pedido de stay, o sea, una suspensión de la sentencia, y ahora ha ocurrido, me permito avanzar porque la verdad es que hay novedades, ha ocurrido que Argentina realizó el pago, pero el juez está impidiendo el cobro. Nosotros hemos actuado tal como lo hicimos en todos los vencimientos hasta ahora, y tal cual dicen los contratos, con el fiduciario, digamos, con el fondo donde se deposita, que está administrado por el Banco de Nueva York, el BONI, y también con la ley argentina, como no podía ser de otra manera. Por otro lado, porque difícil sería que funcionarios de Argentina, por algún riesgo en jurisdicción extranjera, tengan que violar su propia ley, no tenemos atribuciones. Entonces me parece que nosotros actuamos conforme a la ley, depositamos los fondos, el juez propuso en la última audiencia que esos fondos se devolvieran a la República Argentina. Los fondos buitre presentaron un escrito sugiriendo que se haga de esa manera. A eso el Banco de Nueva York dijo que no podía devolver los fondos porque podía estar sujeto a litigio por parte de los bonistas. Acá quiero dejarle en claro absolutamente a todo el mundo que esa plata no es de la República Argentina. Hoy se ha depositado tal como manda el prospecto y es de los bonistas. Una parte de esos bonistas, por lo menos con respecto al pago, tienen bonos que se rigen bajo ley argentina, denominados en dólares. Incluso ahí las órdenes del juez se mostraron complicadas de complicado y de dudosa factibilidad de cumplimiento, porque el banco que tenía que distribuir los fondos le tuvo que preguntar al juez si bonos bajo legislación argentina había que pagarlos o no. Esto porque hemos cuestionado el fallo, por supuesto, no estamos de acuerdo, si no, no hubiéramos litigado, ¿no? Y creemos que hubo un exceso en la jurisdicción, porque efectivamente tuvimos algún perjuicio porque no podían pagar bonos ley argentina. ¿Qué tiene que ver esto con lo que Griesa pretendía? Y por otro lado hay bonos legislación europea. También estamos, y comprendo que esto tiene alguna complejidad, pero quiero informar todo lo que ha ocurrido. Hay bonistas que tienen, cuyos depósitos están también en la República Argentina en cuenta del BONI, pero que los bonos son de jurisdicción europea, ley inglesa, y están en euros, ni siquiera están en dólares. Y ahí también habría una controversia si tiene atribuciones o no. De hecho, los bonistas dueños de La Plata, que hoy tiene retenida el BONI, dicen que no tiene atribuciones para impedir el cobro. Y por otro lado, están los bonos en dólares, ley Nueva York, que también sabemos que hubo presentaciones reclamándole a Griesa, o consultándolo, no sé si reclamando, pero consultando sobre qué hacer, y ha puesto realmente en crisis el sistema de pago de la Argentina, que no es el sistema de pago estrictamente, porque Argentina la obligación que tiene es pagar. Después está quien administra el fideicomiso, que tiene que distribuir, y en esa distribución
es donde ha intervenido la sentencia, generando, creo yo, bastante confusión de todas las partes, e impidiendo a los legítimos dueños de esos fondos efectivamente hacerse de ellos. Hoy entendemos que hay bastantes requerimientos al juez Griesa para que defina a qué se refería exactamente, que es algo que a nosotros no nos sorprende porque lo hemos planteado originalmente, que el problema es que no se podía embargar, como primero los fondos de la Argentina y las propiedades de la Argentina están protegidos por inmunidad soberana, pero esta idea de embargar los fondos que se le depositan a los bonistas, ahí hay algo peor, que ya no es propiedad de la Argentina. Entonces, bueno, ahí hay una controversia judicial. Me parece que son novedades importantes porque han aparecido nuevos actores, los terceros involucrados, que son los bonistas de las diferentes jurisdicciones. También Euroclear, el banco de pagos, le estaba consultando, entendemos nosotros, al juez Griesa si podía o no efectivizar el cobro. Es decir, que hoy se ha generado bastante controversia, pero no tiene mucho que ver con lo que puede hacer la República Argentina, que ha pagado según consta en sus contratos. Así que hasta el momento esas son, creo, las novedades más importantes. El Banco de Nueva York ha presentado un escrito contradiciendo la opinión de los fondos buitres, que querían que esa plata volviera a Argentina, pero el banco no, y entonces, bueno, la verdad es que ya es una cuestión técnica, legal, no quiero profundizar, simplemente reporto la existencia de numerosas presentaciones de grupos de bonistas en Estados Unidos, en otros países, en Argentina, ante jueces estadounidenses y también europeos, y presentaciones ante los vehículos de cobro que no están operando por la sentencia de Griesa. Siguiente pregunta. La señora. Olá, Cláudia Trevisan, del Diário Brasileño, o Estado de São Paulo. Usted, cuando se manifestou, dijo que buscava o apoio da comunidade internacional, pero que não buscava solamente pronunciamentos, que queria soluções. O que exatamente os organismos multilaterais podem fazer nesse caso? E que tipo de medida a Argentina espera concretamente? Voy a dar un ejemplo. La verdad es que nosotros hemos encontrado que hubo numerosos intentos de organismos multilaterales de establecer mecanismos de reestructuración de deuda que aseguren la equidad y la posibilidad de que un proceso de reestructuración no sea un camino sin final, porque si cada vez que se arregla con una cantidad de bonistas, los pocos, minúsculos, diminutos grupos que no arreglan para no arreglar y que no negocian por no negociar, para conseguir ganancias del 1.600, 400, 500%, pero ponen en jaque todo el proceso de reestructuración, la verdad que sería deseable que la comunidad internacional instrumente modalidades de reestructuración que sean aceptadas por todos los países miembros. Esto no es una idea de la República Argentina, es una iniciativa de los propios organismos que han estudiado soluciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque podía pasar lo que ocurrió con Argentina, que un grupo de especuladores esté poniendo en riesgo una reestructuración que nosotros decimos que es de Argentina, pero convengamos que el default de Argentina tiene una envergadura mucho más amplia y ha sido objeto de interés de muchísimas plazas financieras y es parte de un sistema que está interconectado, nadie lo duda. Por lo tanto, es menester que aparezca una modalidad de reestructuración de deuda y también planteaba que no sea para adelante, como ocurrió, por ejemplo, cuando uno de estos mismos fondos buitres atacó a Perú, que en el caso de Bélgica, por ejemplo, modificaron la legislación para que sea inembargable en Euroclear y en otras modalidades de pago el dinero del que está pagando, porque si no iba a pasar algo parecido a lo que está ocurriendo hoy con Grecia, que tiene un aspecto de embargo indirecto, ¿no? Porque no embarga fondos de Argentina, sino que pretende que los pagos se realicen a tal y determinada modalidad. Lo cual es muy complicado por lo que hemos dicho, porque esto no atañe a la voluntad negociadora del país o de diálogo, si no, no hubiéramos arreglado el Club de París, Repsol, 93% de los acreedores. Creo que no hay autoridad moral de estos fondos para decir que no negocia un país soberano. Y por otro lado hay una cierta inequidad, convengamos, entre fondos especulativos claramente
ligados a ganancias súper extraordinarias y un país soberano que tiene la responsabilidad en su gobierno de trabajar para 40 millones de argentinos y que además está inserta en el concierto internacional y tiene apoyo y le ha obtenido un apoyo realmente monolítico de la comunidad internacional. De forma tal que estamos esperando que estos tiempos se aceleren y decía, no para tomar Argentina como el caso que hizo que mejorara el proceso de reestructuración, sino que se actúe más rápidamente de forma tal que lo que le está ocurriendo a Argentina no sea un problema de un juez, 10 especuladores contra 40 millones de habitantes, ¿no? Porque, sí. Bueno. Por favor, sin repreguntas. Siguiente. Está hablando, si quiere que Sí, se explique. exactamente. A Argentina Es lo que acabo de también. decir. Sí, Sí, a todos, no solamente para de aquí adelante. Silvia Pisani, del diario La Nación. Volviendo a lo del lunes, entiendo entonces que la reunión es solamente con Pollack, no con los fondos buitres. Quería preguntarle... Perdón, quiero hacer una pequeña aclaración. El juez Griesa le ha dado atribuciones a Pollack que yo la verdad que desconozco la ley norteamericana, pero dice ahí en su orden algo así como que las partes deben darle cabida a los pedidos de Pollack. Yo, en principio, lo que hemos acordado es una reunión con el señor Pollack. Eso es lo que tenemos acordado. Y hasta ahí es lo que sé. Entonces, sobre ese punto, lo que yo quería preguntarle es si en algún momento tiene prevista una reunión con la otra parte, digamos con los buitres, de qué depende, y sobre todo usted mismo hizo mención a los 28 días, si hay alguna fecha estimativa de cuándo le gustaría o de qué depende esto, si depende del stay, de que se vuelva a poner el stay o no. Esa es una de las preguntas. La otra, quería saber si cabe la posibilidad de que usted vaya el lunes, integre esa delegación o si está descartado. Y una tercera, si puede comentarnos esto. Nos enteramos esta semana a través del jefe de gabinete de la posibilidad de que se revisara el contrato con el Boni. Quiero saber si hay algo con el Banco de Nueva York como agente fiduciario de la Argentina, si hay algo de eso o si está desechado. Gracias. La delegación todavía no está definida. La reunión con los fondos buitres no está definida. Y la rescisión o discusión del contrato con Boni no está definida. Siguiente pregunta. Sí, señor. Sérgio Lamucci, del diario Valor Económico de Brasil, al canciller. Usted ha dicho que las condiciones para negociación son las mismas para los credores que aceptaron el canje. ¿Es realista acreditar que los fondos buitres aceptarán los mismos términos que ellos recusaron? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es difícil hablar de realismo cuando se habla de los fondos buitres. Ellos tienen una realidad muy particular, viven en un mundo muy particular. No obstante lo cual, tengo entendido, el ministro de Economía sabe más de esto que yo, que el canje del año 2010 sigue abierto y los fondos buitres pueden ingresar al canje y aceptar las mismas condiciones que aceptaron el 92,4%. Esa posibilidad existe. Pero es pequeño, ¿no? Listo. Bueno, que usted conoce los fondos buitres, se ve. Siguiente pregunta. ¿Qué tal? Felipe Yapur, de Tiempo Argentino. Quería preguntar, ministro Kicillof, usted habló sobre todas estas complicaciones que están generando la decisión de Griesa. ¿Cabe la posibilidad de llevar adelante un trabajo para un cambio de jurisdicción para evitar este problema que se tiene con Griesa mientras se sigue negociando con los buitres? Y para el canciller, usted habló de que el lunes se iba a hacer esa reunión acompañado con las víctimas de lo que fueron las políticas de los buitres o de las políticas neoliberales, pero también hay países que apañan a estos buitres.
¿se puede entender que con la abstención de Canadá y Estados Unidos son estos dos países que apañen a los buitres? Vamos por orden. Sí, no, sobre alguna modalidad de cambio de jurisdicción, la verdad que hoy no está definido, pero nosotros estamos llamando al diálogo, a la sensatez, pretendemos una negociación que sea justa, equitativa y legal, y eso involucra no exclusivamente de lo que Griesa habla, sino, y muy especialmente para nosotros, nuestra propia ley argentina y nuestros contratos con los bonistas. De esta manera hemos pedido, y ya a esta altura diría reiteradas veces, que nos dejen pagar, pero ya dejamos de pedir que nos dejen pagar porque hemos pagado. Ahora lo que estamos pidiendo es que les dejen a los bonistas cobrar. Y como eso es un derecho de un tercero también, aunque por supuesto que si impiden los cobros están afectando el normal desenvolvimiento de nuestro servicio de deuda, pero hemos escuchado que los propios bonistas están entrando en un estado de inquietud sabiendo su dinero depositado pero lejos de sus manos e impedido por resoluciones a veces de otras jurisdicciones que no atañen a la legislación de los bonos. De forma tal que bueno, que yo les pediría que vayan acompañando esto tal como se van sucediendo los acontecimientos, que han sido bastante ricos en los últimos días, ¿no? Bueno, cuando yo me refería a que no vamos a estar solos en esa sala, me referí a que nos van a acompañar seguramente la memoria y el recuerdo de todas las víctimas de los fondos buitres a través de muchos años. Estaba pensando en un libro de Frantz Fanon, Los condenados de la tierra, por eso lo dije. Con respecto a los gobiernos que apañan, no solamente gobiernos, sino también sistemas judiciales que apañan a los fondos buitres, sus propias acciones ya no hace falta que yo los mencione porque sus propias acciones ya los identifican. Última pregunta. Sí, buenas tardes. Daniel Castaño, Canal 7, Televisión Pública Argentina. Una pregunta para cada uno, si me permiten. Canciller, recién hablábamos con el secretario Insulza. Él nos decía que entendía que Estados Unidos vive una situación particular, ya que esto lo generó un juez de ellos, un juez de los Estados Unidos. Quiero saber si usted cree también que esto lo condiciona, siendo paradójicamente que Estados Unidos es el principal país deudor del mundo. Y para el ministro Kicillof, también un poco referido a lo que preguntaban los colegas, se han conocido declaraciones de economistas, incluso de la oposición al gobierno, quienes afirman que Argentina cumplió, depositó los fondos en el Banco de Nueva York, pero que el banco al no pagar incumplió el contrato y que esto ameritaría un cambio de agente pagador, un cambio de locación y hasta un cambio de legislación. Quiero saber si esto es así. Gracias. Bueno, yo entiendo la posición de Estados Unidos de abstenerse de opinar sobre un fallo del gobierno del sistema judicial de los Estados Unidos. Pero también les quiero recordar que en los informes que preparan año tras año el Departamento de Estado y otros ministerios de Estados Unidos hablan sobre el sistema judicial argentino. No me parecía que era algo el cual no se podía dialogar, que se iba a pedir que no dialoguemos sobre este tema, dado en cuenta que Estados Unidos opina sobre nuestro sistema judicial todos los años, en un informe escrito, publicado, o sea, que se distribuye. Por lo tanto, no me parecía que era necesario pedir que nosotros, todos los países que estuvimos aquí, nos abstengamos de interferir con nuestros discursos, con acciones que toma el sistema judicial estadounidense. Nada más. Sí, yo sobre esta opinión de que hay un incumplimiento contractual, lo que puedo decir de momento es que a nosotros esperamos que el Banco de Nueva York cumpla sus contratos, ¿no? Esos contratos fueron suscriptos con los bonistas también y hay bastante expectativa con la actitud que tome el Banco de Nueva York en términos de que hoy tiene el depósito correspondiente a los vencimientos del pasado 30 y tiene la obligación contractual
de distribuir ese dinero entre los poseedores de los bonos. Reitero que estas cuestiones tienen todos elementos técnicos, jurídicos, financieros de cierta complejidad, pero vuelvo a subrayar el contundente apoyo de América Latina, el Caribe, a la situación argentina, el preciso y muy se ve elaborado conocimiento que han demostrado todos los que tomaron la palabra. No es que estuviéramos hablando de algo que nadie supiera y que tomaran contacto recién ahora. Después, y esto habla de la importancia sistémica del caso, de que una decisión de un juez no puede poner en colapso lo que es la modalidad estándar de reestructuración. Si no me equivoco, el canciller de Guatemala, creo que fue, el que marcó muy bien lo extravagante que fue la interpretación, no ya del juez Griesa, sino del segundo circuito y de la Corte Suprema, de la cláusula pari passu, que la cláusula pari passu no estuvo hecha para eso. Todas las que la escribieron en contratos o las tomaron entendían que era para priorizar, para que no se priorice a unos bonistas con respecto a otros, pero no para que se priorice a aquellos que especulan con títulos en default contra los que han entrado a la reestructuración. Me parece que es un anti-pari passu. Pero bien, la justicia norteamericana se ha parado en esta interpretación, ha dicho esto, y ahora pretende, como lo hemos dicho muchas veces, poner en cuestión los pagos a los bonistas que se han incluido al canje, que no son pocos, son el 92,4% de la totalidad de la deuda privada que Argentina debía reestructurar después de ese default 2001, que no produjo este gobierno, así como por deuda y títulos. Saben ustedes que los títulos esos son del megacanje, buena parte de ellos, títulos que a todas luces eran impagables, pero que tenían una tasa de interés que habrá llamado a alguien a tomar el riesgo. Entonces, todo el planteo carece de lógica. Es por eso que me parece que, por más que hay muchos pormenores y que puede concitar interés quién va, quién viene, quién dice, quién hace, me parece que el dato relevante de hoy es la contundente determinación de todos los países de colaborar con algo que es un problema que excede a la Argentina y que deja muy, pero muy aislado a los fondos buitres y a aquellos que piensan que es un tema menor o de un poder de un país y que eso no tiene nada que ver con el sistema financiero internacional. Muchas gracias a todos.